Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos hoy con ustedes para llevarles un tema de mucho interés en asuntos laborales, en asuntos jurídicos. Buenas noches, Víctor Julio. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Hemos escuchado, Humberto, recientemente temas de cambios que se vienen en la legislación laboral, en la legislación pensional, que viene el trabajo por hora, la cotización, y hemos tenido una serie de inquietudes de televidentes que quieren conocer qué está pasando en el país sobre esos temas. Y para ello tenemos un invitado que es el doctor José Luis Cortés. Doctor Cortés, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches a todo el público. Para mí es un placer y es un honor estar acá con ustedes y poder compartir con ustedes todas las vivencias y todo el conocimiento que podamos llegar a tener en cuanto a estos temas que son de vital importancia y son completamente de actualidad en este momento y en esta realidad nacional en la que nos encontramos. El doctor Cortés Humberto es el gobernador o el presidente nacional del Colegio de Abogados especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia, un organismo asesor del Ministerio del Trabajo, de las Altas Cortes, del Congreso, y es la institución más acreditada, más establecida, mayor credibilidad para conocer de estos temas. Por eso, doctor Cortés, gracias por aceptar la invitación y queremos conocer ¿cuál es la situación laboral, las inquietudes, los proyectos que hay para reformar el derecho laboral en Colombia y la seguridad social? Pues mira, hay que partir de la base que desde el año 91, con la Constitución del 91, se estableció la obligación de emitir o de sacar un estatuto del trabajo. Ese estatuto del trabajo desde el año 91 hasta la fecha no ha salido. Sin embargo, han venido produciéndose normas que han de alguna manera modificado la legislación laboral. Este año ha sido un año de bastante movimiento legislativo y de bastantes propuestas legislativas frente a las reformas a la reforma de la ley del trabajo y eventualmente la emisión de un estatuto del trabajo. Hemos encontrado que existen muchas propuestas y muchos proyectos de ley donde se han tocado temas laborales. Yo creo que para todos es una realidad y no pueden estar aparte de esta situación, de todo lo que ha cambiado y cómo se han modificado los puntos de vista en cuanto a lo laboral. Principalmente por la entrada de algunas plataformas digitales donde se ven unas dinámicas y unos cambios en las relaciones laborales donde no podemos seguir aplicando las mismas normas del derecho contractual laboral para este tipo de vinculaciones y donde se están viendo que esta entrada en la cuarta revolución hace que tengamos que buscar unas alternativas para adecuarnos a estas nuevas realidades. El Ministerio de Trabajo ha tratado de sacar algún tipo de iniciativas, principalmente en cuanto, como todos pudieron haber escuchado, un proyecto en cuanto al trabajo por horas. Realmente no se está hablando del trabajo por horas. El trabajo por horas en Colombia existe históricamente en la legislación laboral. En el artículo 132 del Código encontramos que es una modalidad de remuneración las horas y como tal podríamos haber manejado este tema. El problema no es el trabajo por horas. El trabajo por horas existe. El problema que se ha dado es la forma como se puede acompasar el trabajo con las prestaciones y con la seguridad social que lamentablemente bajo la rigurosidad de la ley colombiana, estas cotizaciones se dan mensualizadas. Perdone que lo interrumpa, pero hay un cierto pánico, o temor mejor, para no ser tan tremendistas, sobre este tipo de información. ¿Hay mala socialización de las normas o es una distorsión de la información? Yo creo que son las dos. Hay una mala socialización, pero también hay una distorsión porque hay unos intereses que vienen asociados a este tipo de propuestas. Realmente, tal y como les digo, el esquema de remuneración por horas está establecido desde el año 48 en Colombia, o sea, no es nuevo, lleva más de 70 años en Colombia. El tema es que en vez de haberse propuesto o de haberse socializado o haberse comunicado como una contratación por horas, debía haberse manejado, era como una cotización proporcional al tiempo trabajado o una cotización proporcional al ingreso. Si se hubiera manejado de esa manera, podría haberse adecuado, es más, ni siquiera tendría que haber sido un proyecto de ley, sino que pudiera haber salido por una resolución o un decreto del mismo Ministerio de Trabajo. Vamos a irnos a unos mensajes comerciales, regresamos en un instante al consultorio jurídico.
siempre el 3, el 4% y la verdad es que es inalcanzable para los gastos que una persona genera en una casa. Para el salario mínimo ahora para el 2020, digo yo que tendría que ser como 1.500.000. 1.500.000. 1.200.000 viene a ser 40.000 pesos mensuales diario. Imagínate, una sola comidita le vale 20. Quedan 20 y para pagar arriendo, para si le tocan todo eso, no le alcanza para nada. Debe ser 1.000.000. Bueno, primero por la canasta familiar que aumentan, los gastos que uno tiene. Por lo menos por más de 1 millón de pesos, mínimo. Justo, en Colombia como de 2.500.000. Muy bien, importante tema, Víctor Julio, el de las pensiones, el del salario por horas, el de los 25 años, todo esto. El de la jornada de trabajo, Humberto, que precisamente, doctor Cortés, la jornada de Colombia de 8 horas diarias y 48 a la semana se estableció en el año 1945. Hasta antes ya había un decreto que lo reglamentaba. En el mundo, sobre todo en Europa, la tendencia ha sido disminuir la jornada de trabajo. En Colombia ya hay en el Congreso 2 proyectos de ley que buscan llevar la jornada a 45 horas y hasta 36 horas. ¿Qué viabilidad hay desde el punto de vista del descanso del trabajador y la productividad de la empresa en disminuir la jornada de trabajo? Digamos que ese es un tema que es bastante interesante porque estamos tratando de hacer una adecuación frente a unas jornadas que ya han sido puestas en práctica en otros países y que han visto unos frutos o unos réditos que son interesantes. En primer lugar, yo creo que el tema de la reducción de la jornada tiene varios puntos que tenemos que tener en cuenta o que observar para ver si se adecúa o no se adecúa a nuestra realidad también como colombianos. Uno es que el hecho de la reducción de la jornada eventualmente va a permitir que se haga una circulación de capitales, ya que en la medida en que se reduzca la jornada, va a ser necesario que se cubra ese hueco de jornada con otro grupo de trabajadores. Esto va a permitir que eventualmente ingrese una nueva masa de trabajadores al mercado laboral para cubrir estas necesidades o se ajuste la jornada de trabajo en 2 jornadas diarias, es decir, que deje de existir, como usualmente se da, una jornada de 8 horas, principalmente para que terminen generándose 2 jornadas de 6 horas o de 8 o de 7 horas. Esto va a permitir que eventualmente aumente en la cantidad de trabajadores y también de esta manera pues haya más flujo de capitales. También esta reducción en la jornada puede permitir que haya un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, es decir, el trabajador va a tener más tiempo para estar en familia, para estar dedicado a la recreación, para compartir, va a reducir eventualmente el desgaste físico que tiene el trabajador en sus labores, podría reducir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, porque como tal pues vamos a encontrar que va a bajar la carga laboral que van a tener los trabajadores. Doctor Cortés, perdone, pero para muchas personas eso es un sofisma porque a la gente le interesa tener más tiempo con la familia, pero con recursos. Porque finalmente si va a tener menos entradas, no va a tener mucha gracia estar con la familia. Claro, El ocio no va a ser el mejor. Y de pronto, Humberto, no sé si va compasada en esta reforma, doctor Cortés, que si se disminuye la jornada, ¿también se va a disminuir la remuneración del trabajador? Claro, eso puede llegar a pasar y podría verse, aun cuando no debería darse de esta manera. Yo creo que en este sentido, esa reducción de jornadas, teniendo en cuenta también los principios del derecho del trabajo en cuanto a que no puede haber una reducción en cuanto a la remuneración pactada entre las partes, no se daría este efecto que ustedes están hablando de reducción de jornada, de reducción de salario frente a la masa de trabajadores que actualmente se encuentra trabajando. Se daría eventualmente y yo creería que es una realidad, no podemos apartarnos de nuestra realidad como colombianos, que efectivamente a los nuevos grupos de trabajadores podría llegar a pensarse por parte de los empleadores, aunque sea de una manera primaria, que sí se debe reducir el ingreso. Yo creo que también ahí tiene que empezar a pensarse y a plantearse un cambio completo en el esquema de remuneración para que se pueda manejar adecuadamente. Los cuestionadores de estas últimas propuestas en materia laboral dicen que se trata de un ardid del gobierno para bajar los indicadores de desempleo.
pero que no va a producir un beneficio sobre la gente, que lo que busca un Estado, un gobierno fundamentalmente, es el bien común. Yo creo que no tienen la razón, la verdad. Cuando se está diciendo que se está manejando como un ardid para bajar los indicadores de desempleo, el hecho de la reducción de la jornada de trabajo o todos estos proyectos, lo que eventualmente van a mejorar más que los indicadores es que van a mejorar un ingreso para las arcas del Estado en cuanto a los aportes a seguridad social. Lo mismo pasa con la cotización por horas. Si se llegara a manejar una cotización por horas, más que generarse un empleo, lo que se generaría sería una formalización de un empleo que hoy por hoy se está dando. Hay trabajadores, digamos que hemos encontrado que hay muchos trabajadores que tienen un trabajo entre semana y los fines de semana son meseros, son artistas, son cantantes, y esas contrataciones de esos días de fin de semana no están reguladas, no están ajustadas a la realidad en cuanto a aportes a seguridad social. Entonces, el hecho que se pudiera permitir esa vinculación por horas de estos trabajadores haría que se generara un ingreso adicional por concepto de aportes a seguridad social por esas horas que en este momento están volando, por decirlo así, frente al sistema de seguridad social. Vamos a irnos a otra pausa, Víctor Julio, regresamos en un instante. Ya volvemos. Regresamos a Consultores Jurídicos. Recuerde que tenemos un número de WhatsApp para que nos escriban y nos den sus comentarios en ese WhatsApp. Es el 300-397-1858 y de igual manera un correo que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com. Víctor Julio. Doctor Cortés, también hemos leído en las noticias que viene una reforma pensional. Dicen que se va a acabar el régimen público de colpensiones, dicen que se va a aumentar la edad de pensiones, que se van a igualar hombres y mujeres, dicen que los pensionados no deben pagar el 12%, que están recibiendo una remuneración inferior a la que recibían como empleados y ahora tienen que pagar ellos el 12% en salud, que debería ser solamente el 4%. ¿Cuál es la realidad? ¿Viene una reforma pensional? Bueno, la realidad viene por hay que tener en cuenta varias situaciones. En primer lugar, el sistema de seguridad social en Colombia está migrando de un esquema donde antes la cotización al sistema de seguridad social venía atado al trabajo y hoy por hoy la cotización al sistema de seguridad social o el aporte de seguridad social viene vinculada al ingreso. Por eso es el boom de la UGPP y lo que hemos visto todos nosotros. Es decir, hoy por hoy la gente termina convirtiéndose el aporte a seguridad social en una especie de impuesto que se está generando a cada una de las personas. En este sentido, cuando hablamos de los pensionados en cuanto a sus descuentos a seguridad social, se entiende que ese descuento o ese aporte a seguridad social debe manejarse sobre todo el ingreso y esa es la razón por la cual en este momento tienen ese sobrecosto. Claramente termina siendo mayor que
el del trabajador dependiente, teniendo en cuenta que cuando estamos hablando de un trabajador dependiente, los aportes se hacen de manera conjunta con el empleador y el empleador de alguna manera subvenciona o subsidia estos aportes. Pero bueno, entrando ya en el tema de la reforma pensional como tal, también se ha observado que el sistema, como está planteado en este momento, se está haciendo insostenible porque la pirámide se ha invertido. Es decir, anteriormente el sistema podía llegar a funcionar en la teoría por el hecho de que había más base de trabajadores que personas que se podían llegar a pensionar y que los trabajadores eran los que estaban cubriendo como tal a los futuros pensionados o a los pensionados. En este momento se está invirtiendo la base y está siendo más el grueso de pensionados que el grueso de trabajadores cotizantes. También que esto viene de la mano de la informalidad que se ha venido manejando en cuanto a la contratación. Entonces, claramente sí se ha visto que el régimen, el sistema de pensiones, como hoy está concebido, puede llegar a colapsar. Sí, se quejan, doctor Cortés, que cuando estaban en Colpensiones le dijeron tú te puedes pensionar en el régimen privado en cualquier momento que lo puedas hacer, en el régimen público no lo puedes hacer, tienen más ventajas, tus rendimientos van a ser mucho mayor y podrías obtener una pensión mayor, pero ahora lo que estamos recibiendo en Consulta y Viviendo es que una persona que en Colpensiones se pensionaría con 6, 7 y 8 millones de pesos, ahora le toca vivir el resto de su vida con el salario mínimo con un poco más. Sí, lo que tú dices es muy cierto, eso hace parte de la realidad de Colombia y del esquema como se manejó en la migración de los fondos de pensiones cuando sale la ley 100, se crean los fondos de pensiones, la forma de captar estos cotizantes. Efectivamente, se ha logrado establecer y ya judicialmente se ha visto que los fondos faltaron a la verdad frente a las personas para obtener de alguna manera un cambio en el fondo de pensiones. Esto ha hecho que obviamente se esté dando una gran cantidad de demandas tratando las personas de volver al régimen que más les conviene. Claramente el régimen de prima media con prestación definida puede llegar a ser mucho más benéfico para algunos, para otros no lo es, y eso también es una realidad y yo creo que es importante que todo el mundo lo tenga en cuenta porque existen personas que están vendiendo como tal el servicio del litigio para el cambio de régimen sin también instruir a la persona y darle un análisis y hacer un análisis adecuado. Claramente vamos a encontrar un grupo de trabajadores que efectivamente una pensión bajo el régimen de prima media con prestación definida va a ser mucho más beneficioso. Vamos a encontrar los trabajadores que tienen unos ingresos bastante altos o que son considerables, que son los trabajadores a quienes se les va a tomar su pensión con base en el promedio de los últimos 10 años, que realmente termina siendo el momento más productivo de los trabajadores y efectivamente no va a ser considerado por todo el tiempo. Entonces, en este sentido, pues sí va a ser mucho más benéfico. Pero vamos a tener también trabajadores que históricamente han ganado un salario mínimo, que durante todo su ejercicio como trabajadores o su historia laboral han tenido un ingreso relativamente bajo, que hace que eventualmente estar en el fondo privado, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, va a ser mucho más beneficioso porque su pensión va a ser recibida, en primer lugar, con unos requisitos en cuanto a tiempos inferiores, porque en el régimen de ahorro individual se manejan 1.150 semanas para la pensión mínima, el aseguramiento de la pensión se da sobre 1.150, mientras que en el régimen de prima media se maneja con 1.300, y esto puede llegar a hacer que los trabajadores con un bajo ingreso les vaya mejor pensionándose en el régimen de ahorro individual. Bien. Doctor Cortés, muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hay mucha tela para cortar en este asunto. Sí, quedaron, Humberto, muchos temas por cubrir. Doctor Cortés, ojalá nos pueda acompañar en otra oportunidad. Le damos las gracias por acompañarnos y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.